Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy su hermano Potombo Évalo. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el capítulo 1 del segundo libro a los Corintios. Lo puse por título Consolación de Dios en medio de las tribulaciones. Bosquejo. Desde el versículo 1 a 2 vemos el saludo de Pablo. Del versículo 3 a 7 vemos que Dios consuela a los que están padeciendo por su causa. Desde el versículo 8 a 11, Pablo nos invita a no olvidar de los misioneros que están padeciendo por el evangelio en otros países. Desde el versículo 12 a 14, la iglesia en Corinto es o será gloria de Pablo en el día del Señor. Desde el versículo 15 a 19, Pablo promete ir a ver los cristianos en Corinto. Desde el versículo 20 a 24, Pablo deja claro que la promesa de Dios es sí y amén. Vamos a entrar en el asunto, en la primera parte de este bosquejo. Vamos a leer versículo 1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy interesante, Pablo se presentó de la misma forma en la primera carta, y Pablo se presenta como apóstol de Jesús. Es muy interesante entender porque Pablo resalta a los corintios que él es apóstol de Jesús por voluntad de Dios. Pablo lo hace por la información que va a transmitir. Porque si yo sé la fuente de la información, eso me ayuda a recibir la información, a entender que la información es genuina. Si los cristianos de Corintio entiendan que Pablo está hablando de parte de Jesucristo, en quien ellos dicen que creen, eso haría que ellos puedan recibir las exhortaciones que Pablo le está diciendo en este capítulo y en todo el libro. Por eso es muy importante por eso Pablo resalta sobre ese punto. Pablo, apóstol de Jesucristo. Da a entender que lo que yo hablo es de parte de Dios para sus vidas. Y aquí Pablo anuncia o incluye en su salutación a Timoteo y a Silvano o Silas. Y Pablo diciendo, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo resalta ahí, o desea para la iglesia de Corinto, las gracias y la paz de Dios. Las gracias y la paz de Dios. Como Jesús siempre resalta que cuando entré en una casa, decías, si la casa os recibe a vosotros, la paz que vosotros traéis quedará en esta casa. Interesante aquí Pablo dice, paz, gracias y paz a vosotros de Dios. Eso es lo que trae la palabra de Dios a los que lo reciben. Cuando recibimos la palabra de Dios, aunque sea una exhortación confrontante, aunque sea una reprensión, pero cuando lo recibimos, esa palabra trae gracias y paz de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver que desde el versículo 3 a 7, donde vemos que Pablo es consolado en medio de la tribulación. Vamos a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo resalta que Dios Padre es Padre nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestro Padre. Él es Padre de misericordia y Él es Padre de consolación. Versículo 4 dice así, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. El Padre de consolación nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muy, muy hermoso ese versículo. Pablo dice que el Padre de la consolación nos consuela en las tribulaciones. Pablo pudo experimentar esa consolación cuando ellos fueron golpeados, maltratados, pero pudo experimentar esa consolación. Y esa consolación, Pablo dice que lo tengo, lo experimenté y lo quiero compartir con vosotros y también y consolar a otros que están pasando por una persecución o una tribulación. Eso es lo que debemos ser nosotros los hijos de Dios. Dios nos consuela para que podamos consolar a otro. Vamos a ver del versículo 8 a 11, donde Pablo no quiere que los corintios, la iglesia de Corintio, sea ignorante de lo que ellos han atravesado, de lo que ellos han pasado en Acaya, en Asia. Vamos a leerlo, versículo 8. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nuestro mismo sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio del mucho. Muy hermoso es ese versículo. Pablo dice que no quiero que vosotros seáis ignorantes o no tenga conocimiento de lo que nos ha sobrevenido en Asia. Pablo está contando a ellos que del sufrimiento, del latigazo, del maltrato que él y sus compañeros han vivido en Asia por causa del Evangelio. Es muy importante tener conocimiento de esto para que la iglesia en Corintio pueda orar, pueda orar, pueda orar por el ministerio de Pablo, para que sea dada la gracia de Dios, para que la gente pueda abrirse al conocimiento de la palabra. No olvidemos de los misioneros que están padeciendo por evangelio en otros países. Hoy aquí vivimos un país donde todavía hay libertad de religión, donde podemos salir a evangelizar, ir a la iglesia los domingos, escuchar la música cristiana. Y aún así nos cuesta congregarnos, nos cuesta ir a la iglesia. Pero hay muchas partes del mundo, en África, donde están siendo invadidos por los yihadistas. En Asia, en la parte oriental, Medio Oriente, con los países árabes, los países budistas, y donde no quieran que el evangelio llegue a las personas. Ahí persiguen, ahí maltratan hasta matar a los misioneros. Y es importante que la iglesia tenga conocimiento de esto. La iglesia que está en tranquilidad pueda tener conocimiento de esto y orar por esos hermanos que están pasándolo bien mal por causa del evangelio. Es muy importante eso, que nosotros podamos entender que estando aquí en este país donde podemos ir a la iglesia, podemos escuchar la palabra, evangelizar sin ningún problema, saber que en otros países no era posible o no es posible, y así poder orar para que el Señor obre a favor de sus hermanos que están sufriendo por la causa del Señor. Desde el versículo 12-14, rápidamente, Pablo dice que la iglesia de Corinto es su gloria o será su gloria en el día del Señor. Vamos a leer rápidamente.
Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que es sencilla y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leís o también entendéis. Espero que hasta el fin lo entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestros gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Muy interesante eso. Pablo dice que ellos son gloria a los que, a los cristianos de Corintio. Los cristianos de Corintio se glorían de Pablo, viendo la obra que Pablo está haciendo en Asia. Por decir, tenemos a un hombre de Dios, tenemos a un evangelista, tenemos a un apóstol que sí está haciendo la obra de Dios. Ese gloriarse de Pablo. Pero Pablo dice también que yo me glorío de vosotros, me glorío de vosotros para el día del Señor Jesús. Para el día del Señor Jesús. Así es. Si tú estás haciendo la obra de Dios, ganando alma para el Señor, téngalo por seguro que tú te gloriarás de esas almas que se salve en el día del Señor, donde cada uno de nosotros seremos recompensados de acuerdo a lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado o nos ha ordenado. Muy importante eso, amado hermano, que muchos de nosotros tendremos la corona de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado padecer por la cruz. Hemos aceptado padecer por haber evangelizado, por haber anunciado la palabra de Dios a otros. Y eso trae ¿qué? Corona de gloria para esas personas. Y aquí Pablo dice que la iglesia de Corintio será su gloria en el día del Señor. Lo que tú hagas hoy en la casa de Dios, aunque nadie te ve, aunque nadie te reconozca, aunque no hay nada que sea visible, téngalo por seguro que no será en vano, que tú recibirás tu recompensa en el día del Señor, donde cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios de la obra de Dios, lo que hemos hecho, de lo que Dios ha puesto en nosotros o nos ha ordenado. Entonces, muy importante eso, amado hermano, tener clara esa verdad. Vamos a ver versículo 15-19. Pablo está prometiendo a la iglesia de Corintio de ir a verlos. Y Pablo dice, yo quiero ir a verlo para que tenga una segunda gracia. O sea, la visita de un hombre de Dios a tu casa es la gracia de Dios. Porque un hombre de Dios cuando visita tu casa o te visita, trae consigo la bendición de Dios. Y es una gracia de Dios. Pablo dice que yo quiero visitarlo para que tenga ¿qué? Una segunda gracia. Y Pablo dice que ese es mi deseo de ir a visitarlos, para que tenga una segunda gracia. Porque hay una bendición cuando los hombres de Dios visitan a la iglesia y debemos estar dispuestos a recibirlo porque esas personas traen bendiciones para nuestros hogares. Vamos a ver la última parte de ese bosquejo donde Pablo deja claro que la promesa de Dios es sí, amén. Porque vamos a leer el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente
con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No, no que os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Muy hermoso ese último versículo. Pablo deja claro que la promesa de Dios es sí, amén. Si él todavía no ha visitado a la iglesia de Corintio, es una más manifestación de la indulgencia, ¿no? O de la misericordia de Dios. Porque sabemos que Pablo ha reprendido las malas acciones de la iglesia de Corintio, y Pablo prefiere escribirlos para que la confrontación no sea tan fuerte. Y aquí Pablo deja claro eso. Bueno, amados hermanos, como hemos visto en este capítulo, la consolación de Dios en medio de la tribulación es el tema de este capítulo. El Señor nos consuela cuando estamos pasando por momentos difíciles, para que podamos consolar a otros que tal vez no lo sientan, no sientan esas consolaciones. Nosotros que hemos experimentado eso podemos consolar a otro. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre, le doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, es Dios de consolación. Padre, consuélanos, Señor Dios, con tu presencia. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, Señor, queremos ver tu consolación, disfrutar de tu consolación, porque tú estás con nosotros. Cuando pasemos por el fuego, por las aguas, tú estás con nosotros para consolarnos, Señor. Padre, tú sabes las personas que están padeciendo o pasando momentos difíciles, Señor Dios, en este momento. Te ruego, Señor Dios, que consueles sus corazones, obra sus vidas, puedan vivir, experimentar tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.